Perfecto. Creo que ya entramos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este Lunch with a Shark de martes. Lunch with a Shark con Invictus Advisors México. Y el día de hoy tenemos unos súper invitadazos para todos ustedes. Tenemos a la gente de Talentum. Alex Marín y Alex Rivera, dos grandes amigos. Señores, buenas tardes, ¿cómo estamos? Y también tenemos a Gabriel de Invictus México. ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Vidal, muy buenas tardes, Gabriel, y a todo el mundo. Todo muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué dice la Ciudad de México, Gabriel? Pues todavía tratando ahora ya de comenzar a adaptarse a este nuevo normal, reiniciando operaciones en algunos sectores, ¿Ya? pero todavía con algunas inconformidades, todavía con cierta confusión respecto de quién sí puedes empezar ya a jalar y quién no. Pero bueno. Alex, ¿cómo estamos aquí en Chulavista? Muy bien, todo muy bien, afortunadamente. Como lo dice Gabriel, ya empieza a despertar el mercado poco a poco. En San Diego ya se empezaron desde el día 8 de este mes. Empezaron a abrir parques, playas, no a su totalidad, pero ya empieza a haber más movimiento. Ya vi el car wash abierto, ya he visto cosas que empiezan a avanzar. Y poco a poco se ve la luz en el túnel, ¿no? Así es. Digo, no íbamos a estar cerrados ya de por siempre. Y es la razón por la que decidimos buscarlos para que nos orienten, nos iluminen, nos apoyen a buscar talento. Ustedes a eso se dedican, a buscar talento. Y en nuestra última charla, Gabriel y yo platicábamos de nuestro board, de nuestros asesores, del consejo de administración de nuestra empresa, que rara vez tenemos interna. Y dígase un CEO, un COO, un CFO, gente que de verdad nos asesore de forma interna a nosotros como dueños de las empresas. Alex, ¿ustedes qué? Alex, bienvenido. Los dos son Alexes. ¿Qué es lo que ustedes, cómo nos pueden apoyar ustedes? A ver, ¿cómo apoyarían ustedes a la gente, a los empresarios? Mira, lo más importante, Vidal, es, yo siempre digo, no todas las personas, no todos los ejecutivos son para todas las empresas, ¿no? Y ahí es donde entra nuestro trabajo, el poder seleccionar. Cada empresa, yo siempre lo he dicho, tiene su propio ADN, independientemente del rubro, ¿no? Si es del giro de la manufactura, del consumo masivo. Aquí el reto es a todas las personas que están solicitando talento, tanto como empresa, como los que ofrecen el servicio como empleado, es muy importante identificarte con la empresa, no solo en las funciones, no en el checklist de tengo la experiencia, la maestría, sino qué ofrece esa industria, cuál es el servicio, realmente me apasiona, es algo con lo que me siento identificado. Definitivamente ahorita estamos viviendo un momento difícil. ¿Y por qué difícil? Hasta antes de esto del coronavirus, el mercado estaba full y el mercado era un mercado no del empleador, era un mercado del empleado, donde hemos visto, a eso nos dedicamos aquí en Talentum, hemos visto cómo han crecido los salarios drásticamente. Y las empresas, con el afán de contar con el mejor talento, pues abren la chequera y suben prestaciones, suben sueldos, todo para retener. Y eso iba cada vez inflándose más y más y más. Sin duda esta pandemia yo creo que va a ajustar este mercado, ¿no? ¿Crees? Entonces yo creo que los empleadores van a tener ahorita un poco más de flexibilidad en el tema salarial y pues también con los recortes van a tener mayor oferta, ¿no? Mayor gente que va a estar ofreciendo su servicio y seguramente esto se va a nivelar hacia la baja, ¿no? Lamentablemente para los empleados, afortunadamente yo creo para los empleadores. Y desde el punto de vista del empleado, creo que también sirve mucho esto para enfocarte bien en tu carrera hacia dónde quieres ir, ¿no? Yo siempre doy un consejo de que el dinero no lo es todo en el tema laboral. Tarde o temprano vas a llegar a tus años dorados de la carrera que vas a voltear a ver y vas a decir, híjole,
pues acabé haciendo lo que no me apasionaba, no me gustaba, ¿no? Entonces yo, consejo, Vidal, es que la gente ahorita se enfoque mucho en tener claro hacia dónde va su carrera profesional y poner bien la mira, ¿no? Como el sniper, poner bien la mira hacia dónde quieres llevar tu carrera y en eso hacer muchas cosas con las cuales nosotros les podemos dar consejos para llegar al objetivo. Entonces, por lo que entiendo, digo, es mi mera percepción. Yo asumí que en este momento se iba a convertir en un mercado o iba a seguir siendo un mercado del empleado, porque pues va a haber tanta demanda de nuevos puestos ejecutivos, porque pues a lo mejor dejé ir a mucha gente por esta cuarentena, pandemia, por pensar o eliminar costos dentro de mi negocio, que va a haber tanta demanda que yo me voy a poder poner los moños como empleado. Entonces eso no va a ser así. Va a ser al contrario. No, no va a ser así. Te voy a decir por qué. Porque el grueso de las empresas, cuando han reducido personal, ha sido personal directo. Ya. No ha sido necesariamente posiciones gerenciales o directivas. O sea, estás hablando de mano de obra. Exactamente. Okay. Entonces, ¿por qué? Porque número uno, pues te sale mucho más caro ahorita correr a alguien de un nivel directivo. Número dos, las personas directas o de producción o de los niveles más bajos quizás son los que menos tiempo tienen en la compañía. Ya. Entonces hace un proceso sencillo de reducción de costos ahí. Entonces, ahora, regresando a tu pregunta original, ahondando un poquito más en ella, es ¿qué les podemos ofrecer a los empresarios? En una palabra, es asesoramiento. ¿Qué sucede? Las empresas, no importa si son los Unilever, los Procter & Gamble, los Danone, o son empresas locales de Querétaro, de Aguascalientes, de Tijuana, tienen en su idea lo que es la posición idónea. Pero en un servicio de asesoramiento de talento como el que nosotros prestamos, la pieza clave es hacer un reality check. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Por qué lo quieres? Y en base al mercado, ¿qué es lo que mejor te quedaría? ¿Por qué? Porque puede ser que tú seas una empresa que se dedica a hacer salsas, estás en San Luis Potosí y tú dices, ¿sabes qué? Es que yo quiero un director de cadena de suministro para todo Norteamérica y que venga de las 4 grandes. Entonces te van a traer a alguien de Unilever y resulta que esa persona, número uno, te va a salir cara, número dos, esa persona está acostumbrada a que hay recursos para todo y en todos lados. Número 3, la persona va a estar acostumbrada a un mundo corporativo cuando tú no tienes esas realidades. Entonces, la palabra clave aquí es asesoramiento. Y por el otro lado, independientemente pertenezcamos o no a grandes empresas, típicamente los mexicanos somos do it yourself. Nosotros no necesitamos del contador fiscalista especializado en materia de no sé qué. No, porque somos abogado laboralista especializado, no sé qué. El headhunter, no. ¿Sabes qué? Yo lo puedo hacer con mis propios recursos. ¿Y qué sucede? Le preguntas al compadre, al amigo y todo ese rollo, te dicen qué es lo que debes de contratar, te dicen que para esa posición de cadena de suministro tú deberías de traer a alguien de los 4 grandes, terminas gastando dinero, tu elemento de retención es nulo, tu apalancamiento para desarrollo de carrera es nula, ¿y qué sucede? 6 meses después te encuentras en el mismo hoyo o uno más grande. Y ya perdiste toda esa lana porque ya no la vas a recuperar. Exactamente. Y hay otros temas muy complejos, ¿no? Como que le pegas al tema de la retención, tu gente empieza a identificar que hay rotación, por qué ya van 5 gerentes o directores de cadena de suministro, la empresa se empieza a quemar en el mercado versus poder hacer una contratación correcta, ¿no? Y para esto hay una cosa muy interesante. Las empresas dicen, los que no conocen el servicio de reclutamiento, híjole, pues es que es muy caro contratar un headhunter, ¿no? Voy a contratar una persona de, no sé, $200,000 y le voy a pagar a una firma, no sé, $50,000. Esa posición te debe de estar pagando entre 1 a 3 y 1 a 5.
dependiendo el impacto en el bottom line del negocio. Entonces, en vez de dedicar y pichicatear ese honorario que vas a tener que pagar por un especialista, métele ese honorario al costo de esa persona y esa persona te debe de dar el 1-3, el 3-1 o el 5-1 o el 4-1. Eso que estás hablando, para quien no lo entienda, es el retorno en base al costo salarial, beneficios, prestaciones dentro de tu bottom line en la empresa, dentro de tus resultados, dentro de la utilidad generada dentro del negocio. ¿Correcto? Claro. Entonces, aquí lo que a mí me queda más que claro es que ustedes hacen por nosotros el due diligence de los candidatos idóneos que debo estar entrevistando para aminorar mi curva en tiempos de la búsqueda. Y a ver, en este due diligence, y sobre todo ahora que ya vamos a estar en este nuevo normal. A ver, ustedes hace un momento nos estaban platicando por respecto del asesoramiento que le dan a sus clientes. Estoy seguro que muchos de sus clientes les van a comenzar a pedir asesoría respecto de cuáles son los candidatos idóneos a reclutar, digamos, en esta nueva era. Es decir, ustedes usualmente el cliente les pasa un pliego de requisitos técnicos, donde adicionalmente, pues ustedes los acompañan respecto de otras habilidades que debe de poseer el candidato, no lo sé, liderazgo, facilidad de comunicación, etcétera. Pero ahora pensando en cómo el mundo está cambiando, ¿ustedes qué exigencias van a requerir? Expertos en Zoom. De entrada, ¿no? Creo, Gabo, que esta pandemia, y lo hemos platicado con nuestros clientes, vamos muy dirigidos a directores de recursos humanos o empresarios. Hemos estado hablando y sondeando a nuestros clientes ahorita en este momento difícil de cómo les podemos ayudar, cómo han visto el mercado y demás. La realidad es que se han dado cuenta de cómo tenemos juntitis, ¿no? Sobre todo en México, ¿no? Oye, quiero una junta, y en esa junta probablemente dura 1 hora y media, y el propósito de la junta era un tema financiero, y se habla de todo menos del tema financiero, ¿no? Y ese tema se pudo haber tratado por un correo. ¿Vale? Y ese tema lo pudieras haber tratado en un correo de una ida y otra venida y es todo. Exactamente, ¿no? Yeah. Entonces, creo que el tema este tema ahorita, en cuanto a habilidades, yo creo que la gente tiene que ser mucho más enfocada. Creo que ya también vivimos en un mundo demasiado acelerado, de que creo que nos está demostrando que podemos ser eficientes desde casa, ¿no? Y eso también a las empresas les puede generar un ahorro importante en energía, en espacio de renta, en oficinas. O sea, creo que sí se viene una parte mucho más eficiente en el tema laboral y también de mercado, ¿no? Ahora, sí. Adicionando y respondiendo a tu pregunta, Gabriel, Sí. yo considero que son 3 habilidades las que van a tener que desarrollar o exponenciar las personas hoy en día a nivel directivo, que es el manejo de gente a distancia. Ok. La segunda, liderear gente que no conoces o gente que no has visto físicamente, procesos de onboarding, procesos de gente que se une a tu equipo que no los vas a ver en 6 meses, en 10, 9 meses, en 1 año. Y la tercera habilidad, yo considero que va a ser la tolerancia a la diversidad. ¿Por qué? Porque al final del ejercicio estamos teniendo nosotros ahorita personas que estamos teniendo que contratar por cosas ya más objetivas. Tiene la competencia técnica, tiene la habilidad, tiene la experiencia, sí, no, pásala por Zoom y todo ese rollo. Ya no es tanto el apapacho, el verte físicamente, el que vengas a mis instalaciones. Entonces, a la hora que te presentas con una contratación, tienes que ser abierto a la diversidad, ¿no? Entonces, si resumo las 3 cosas que dije, es habilidades gerenciales a distancia. La segunda fue la parte de la tolerancia a trabajar con equipos remotos. Y la tercera fue la aceptación a la diversidad. Muy interesante, No, porque bastante. Creo que esto sucedió
en la recesión que tuvimos hace ya varios años, 2008, 9, 10, donde las maestrías pasaron a plano secundario. O sea, ya valía madre si eras máster en lo que fueras. O sea, puedes tener los miles de másteres porque ahora ya puedes comprar el máster en línea y ya eres máster, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante lo que estás diciendo. Bastante interesante, Gabriel. No, totalmente. Inclusive, digo, ahora y con todo esto, ¿ustedes cómo vislumbran? A raíz de todos los empleos que se han perdido derivado de esta recesión económica, ¿no? Hemos perdido muchos empleos en México, en Estados Unidos, pero bueno, no podemos nos tenemos que cuidar, pero a ver, no podemos estar encerrados todo el tiempo. Ya hace un momento, ¿no? Comentaba Alejandro, efectivamente, ya en ciertas partes de Estados Unidos se empieza a reactivar la economía. Lo estamos empezando a hacer en esta semana en México. Entonces, con todo este movimiento que se está dando, ¿ustedes cómo vislumbran este movimiento del mercado en cuanto a contrataciones? Digo, sé que a lo mejor es muy aventurado, digo, estamos empezando a reactivar, ¿no? Pero ¿ustedes cómo lo ven de aquí por el resto de 2020? Mira, yo quiero darte dos puntos de vista. Número uno, en lo personal, nosotros vivimos un 2019 que el segundo semestre fue mucho más movido que el primero en tema de contrataciones, ¿no? Entonces, dado la situación que estamos viviendo hoy en día, yo creo que lo que más está afectando es la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre de cuándo va a arrancar. Recordemos que un gasto, y aquí Vidal es un experto, recordemos que el gasto más fuerte de cualquier empresa es la parte nómina, ¿no? Que muchas veces va entre el 60 y el 70%. Entonces, cuando estás pasando por un tema de incertidumbre, probablemente no despidas, pero no contratas, ¿no? O no recontratas la persona que se te fue. O incluso tengas que echar peso del barco y pues como dice mi tocayo, ¿no? Empiezas con la parte de la cadena de abajo y luego te vas hacia la parte gerencial, ¿no? Para quitarle peso al barco. Yo creo que se va a ir abriendo el mercado, pero de manera gradual. No creo que para agosto venga el boom de contrataciones, no. Esto es una cadena y muchas empresas manufacturan, ensamblan para Estados Unidos. Entonces, cuando Estados Unidos no empiece a reactivarse el consumo, pues es un efecto cadena, ¿no? Entonces, yo creo que al menos en el 2020 va a ser gradual. No creo que haya un boom en agosto, en septiembre o en octubre. No sé si contesté tu pregunta, Gabriel. Sí, no, totalmente. Y creo que por lo que dices, pues bueno, va a ser un comportamiento muy, muy cauteloso, ¿no? Ahora, a mí me gustaría ahondar en dos cosas, dos temas. Uno es que mi tocayo y yo lo platicábamos con clientes, con prospectos. Una de las cosas que también va a pasar es que vamos a tener un gap de incertidumbre entre qué y qué. Número uno, entre que una vez que regrese todo paulatinamente avanzando, las empresas van a presionar para poder alcanzar el número, el presupuesto. Sin embargo, upper management, la alta gerencia, van a tener que hacer ajustes porque no le van a pegar al número. Ese gap es donde nosotros vamos a ver cómo se va a comportar el 2021. Y la banca, la banca ya hizo eso, ¿eh? Te puedo decir que, por ejemplo, la gente de Banco de América les han eliminado sus cuotas de clientes. Ahorita están solamente con el mantenimiento, no están buscando clientes. Ajá, mira. Van a tener que hacer reajustes a sus presupuestos de ingresos. Yeah. Porque los gastos ya los ajustaron, los cortaron, los eliminaron, los dejaron de lado, ¿no? Claro. Ahora, la segunda cosa que quería mencionar, y digo, es un poco filantrópica, un poco romántica, exactamente. En Estados Unidos hay una estadística muy interesante que es el desempleo. El desempleo en Estados Unidos casi llega al 15%. Pero Vidal, tocayo y Gabriel, muy triste
que los afroamericanos y los hispanos están cercanos al 20%. Entonces, desde un punto de vista muy romántico, muy filosófico, yo pienso que esta crisis nos está ayudando, no sé cómo se le va a llamar a la generación de los que están saliendo ahorita de la escuela. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que el hecho de tener una educación básica, el no tener una certificación que te haga a alguien muy de valor, el que tengas educación avanzada, van a ser factores que en un futuro te van a meter en ese 20% de desempleo versus las personas más educadas, más instruidas, que están permaneciendo en sus trabajos. Sí, sí, ahorita el tener cientos de certificados, doctorados, maestrías, carreras, ya va a pasar a plan secundario, ¿no? De hecho, hasta las aulas van a pasar a plan secundario. Todo se va. Sí, desde la parte física, yo creo que no desde la parte de entrenamiento conceptual, ¿no? Avanzada. Digo, por lo menos tienes las bases, ¿no? Pero cuando sales de tu carrera o del doctorado o de la maestría, dices, puta, ojalá hubiera tenido todo este hands-on para poder haber entendido lo que me estaban diciendo en la aula, ¿no? Claro. Es lo que va a empezar a buscar ahorita las empresas. Muy interesante, muy interesante. No, de hecho, Harvard hizo un white paper donde estaban indicando que, imagínense, después de tantos años de tener esta institución, se estaban dando un balazo en el pie. El white paper indicaba que el futuro, al menos en Estados Unidos, ya no quizás iba a tener que ser directamente relacionado con una carrera profesional en una universidad. Yo te puedo decir, muy sinceramente, que yo hubiera preferido de verdad haber hecho mis prácticas profesionales y que no me las firmaran, porque eso me hubiera dado un poco más de entendimiento a lo que me estaban dando en el aula. Totalmente. Interesante. Qué interesante. Definitivo. Fíjense que con todo esto, en la última charla que tuvimos en este espacio, bueno, estábamos hablando de la continuidad de los negocios, ¿no? La importancia de cómo los negocios, pues bueno, tienen que sobrevivir a lo largo del tiempo y los riesgos que principalmente se presentan, ¿no? En las organizaciones, riesgos que al final del día presentan interrupciones de la operación, ¿no? Fíjense que una de las, hay muchas causas, ¿no? Hay muchas situaciones que pueden derivar en una interrupción, pero una de ellas es cuando un ejecutivo clave deja de estar en la organización. Y esto es a todos los niveles. Llamémosle ejecutivo clave a veces desde el dueño, ¿no? Digo, yo sé que a lo mejor esto pasa mucho en las empresas mexicanas, donde todavía está el papá o el abuelo, pues, controlando todo, ¿no? Y hablo no nada más desde el dueño, el director general, a veces hasta en puestos claves, ¿no? El director de supply chain, el director de recursos humanos, el director que quieran, ¿no? Pero existen puestos clave que en ocasiones no se tiene el cuidado debido de tener planes de sucesión. Y claro, esto seguramente ustedes lo ven frecuentemente, ¿no? Esto deriva en requerimientos hacia personas como ustedes. Oye, ¿sabes qué? Necesito un director de supply chain, necesito un director capacitado que no lo estoy tomando in-house. No capacité a alguien dentro de mi organización, entonces tengo que tercerizarlo. Entonces, digamos, con todo esto, digo, creo que las organizaciones pues tienen que empezar a pensar en esta supervivencia a largo plazo, pero ustedes, ¿cuáles son las diferencias principales que ven pues entre el mercado mexicano y el americano en cuanto a estas cuestiones de sucesión y continuidad? Yo creo hoy en día que las empresas transnacionales es algo que hacen muy bien. Tienen departamentos y tienen estructuras, en la gran mayoría, que van colgadas en el área de departamentos y estructura. Bien. Que cae dentro de recursos humanos, principalmente se llama desarrollo organizacional, que lo que hacen ellos es muy interesante, es mapean el talento, ¿no? Entonces, por ejemplo, está mi director de finanzas, tengo mi contralor y tengo mi gerente senior, ¿no? Entonces crean unas tablas y dicen, ¿cuál es el gap que hay entre mi contralor y mi director financiero? Gap me refiero de experiencia, de habilidades. Y las empresas empiezan a trabajar
para desarrollar a esta persona y le ponen una fecha. Él en 2 años tiene que estar listo por si él se va. Y si se va ¿quién lo puede suplir? Y así se ponen, y eso también crean lo que le llaman las empresas los hypo, ¿no? Los high potential, que es gente que tiene mapeada, y lo más importante es que la gente conoce su plan de carrera. Claro. Conoce que, oye, soy financiero, pero me están pidiendo que me vaya al área comercial. ¿Por qué? Porque es mi plan de carrera para poder llegar a ser un director mucho más complejo, mucho más robusto. Para bien o para mal, las empresas medianas, las empresas pequeñas, las empresas familiares, el día les gana, ¿no? Y no tienen esos planes de sucesión. Claro. No, a ver, ¿cómo se me va a ir Gabriel, no? Gabriel ha estado con nosotros 11 años. Pues sí, pero Gabriel probablemente ya esté muy frustrado porque lleva haciendo lo mismo durante 11 años y no tiene claridad y sabe que para crecer, pues se tiene que morir el dueño, ¿no? Porque no hay dónde crecer dentro de la organización. Y afortunadamente ahí es donde entramos los headhunters, ¿no? Cuando pasa eso, que dices, ¡chin! Se acabó yendo Gabriel, y Gabriel tenía muchísimo conocimiento, conocía a los clientes, los procesos, todo. ¿Quién nos puede ayudar, no? Entonces, creo que es algo que los empresarios tienen que poner mucha atención. No es difícil hacerlo, y por el contrario, creo que genera o crea muchísima retención dentro de la compañía, ¿no? Si tú conoces, y es algo que mi tocayo y yo hemos hecho dentro del talento, a la gente que se une con nosotros, ponerle metas, ponerle zanahorias, ponerles objetivos muy claros, medibles, los SMART que le llaman, y que ellos sepan hacia dónde puede ir su plan de carrera, ¿no? Entonces, claro. Ahora hay otro tema, Gabriel, ¿sí? que Claro. mencionabas en tu pregunta, que era cuál era la diferencia entre empresas extranjeras y mexicanas. Así es. Este tema. Yo pienso que esto nos trae de regreso a la idiosincrasia que tenemos como mexicanos, que es el de la poca inversión. Hay una herramienta muy padre que se llama Caliper allá afuera, y Caliper te ayuda a lo que justo detectó mi tocayo, ¿no? ¿Sabes qué? Pues aquí tengo a todos mis directores, aquí tengo a mis gerentes. ¿Cuáles son las competencias que los directores tienen que los de abajo no? No, pues esta, y este es el gap. Ah, ok, te vamos a desarrollar. ¿Qué sucede? La prueba, la capacitación, el desarrollo, es dinero, es presupuesto. ¿Y qué sucede? No tenemos la idiosincrasia de la inversión, y menos en capital humano. Eso. Entonces, al momento en el que tú le dices a alguien, oye, ¿sabes qué? Mira, está esta herramienta, están estos cursos, está esta capacitación avanzada para que al gerente lo lleves a tu director y eventualmente capitalices que esa curva de aprendizaje, ese gerente ya la tuvo antes de llegar a ser el director, que capitalices el efecto de retención que tienen el resto de tus empleados, que capitalices no tener que pagar recursos a terceros para la contratación de ese personal. Dices, ¿cuánto me cuesta esa capacitación versus esas 3 cosas que dije? Pues se paga. Y esa parte es la que no tenemos. El problema aquí es que como mexicanos y como dueños de empresa, no queremos tener gente más inteligente que nosotros. Y eso nos convierte, nos genera un problema. Nos genera un problema de sucesión, nos genera un problema de continuidad, nos genera un problema de inversión en capital humano, porque el capital humano es el que me va a hacer crecer a mi empresa. Yo solo no lo puedo hacer. O sea, y el capital de los dineros tampoco me va a hacer crecerlo, porque si no lo invierto, ¿cómo voy a generar ese capital humano? No, y justo, Vidal, lo que mencionaron, ¿no? Alejandro y Alex, ¿no? En todo este tiempo que he tenido la oportunidad de dar asesoría a empresas, ¿no? Ya un poquito más de 25 años, ¿no? Y tanto empresas en Estados Unidos como en México, y concuerdo totalmente con lo que acaban de comentar. O sea, la gran mayoría, inclusive en las mejores familias aquí en México, estamos hablando de empresas grandes, a veces transnacionales, ¿no? Que es en donde menos se da, pero pues, en ocasiones llega a ocurrir todo este tipo de falta de interés en inversión. Efectivamente, ¿no? Es increíble la educación, yo no sé, es un tema cultural, pero existe mucho más educación en este tema en Estados Unidos, ¿no? Fíjense, hace tiempo, ¿no? Algún colega me mencionaba una estadística, me hacía sobre todo un comentario muy interesante, ¿no?
me decía, a ver, pensemos, a ver, en el caso de México, empresas 100% mexicanas, a ver, rápidamente, a ver cuántas empresas llevan más de 100 años operando en México, ¿no? Y haciendo el mismo ejercicio en Estados Unidos, empresas de capital 100% estadounidenses, a ver cuántas organizaciones llevan más de 100 años operando en Estados Unidos, ¿no? Y creo que, bueno, inmediatamente nos pueden venir a la mente muchas más ejemplos de muchas más empresas en aquel lado de la frontera, ¿no? Precisamente pues por todo lo que ustedes comentan. Oye, yo quiero agregar una cosa y nada más, va mucho más para el público, ¿no? También está en nuestras manos, ¿eh? No nada más es culpa del empresario, o también nosotros podemos hacer desde nuestra trinchera, irnos capacitando, y hay muchísimas ya cosas, gracias a la tecnología, donde podemos invertir, no es los miles de pesos, y poder ir avanzando nosotros en nuestra educación, ¿no? Seminarios, cursos online. Entonces, aquí también va el reto para los demás y no quedarnos como víctima, y es que no me desarrollaron o no me capacitaron, ¿no? Si no lo está haciendo la empresa, ojalá y si lo haga. Tú también puedes moverte y buscar esos cursos, libros, internet. No todo tiene que ser escuela, no todo tiene que ser inversión a gran escala, ¿no? Está en ti el claro, capacitarte y el adiestrarte y el conocer y aprender y seguir desarrollándote tanto personal como en tu ramo, ¿no? O sea, yo no me voy a quedar con los 5 años de carrera universitaria y los 2 de las maestrías. O sea, hasta ahí, ¿no? Pues, o sea, por Dios, hay que echarle ganas para tú mismo y sobre todo en forma personal. Una de las inversiones más importantes, y lo hemos platicado con ustedes, la inversión en uno es lo más importante, ¿no? Está muy, muy interesante este tema. Yo pensaría que muchos creemos que el capital humano o el recurso humano o el empleado es nada más para que me saque la chamba y ya es todo, ¿no? Pero tenemos que invertir en ellos. Gabriel, ¿algún último comentario? Sí, pues mira, más que nada, y yo creo que en línea con lo que estaba comentando Alejandro, digo, para poder cerrar el espacio del día de hoy, ¿no? Yo creo que está muy interesante lo que mencionabas a ver, también, efectivamente, no todo se lo podemos dejar a las empresas, al empresario, también uno tiene que tomar responsabilidad. En este sentido, ¿qué otros consejos le dan a la gente? Digamos, y quizá, sobre todo, bueno, a la que ahorita desafortunadamente acaba de perder su empleo, ¿no? Derivado de esta recesión, pero de manera general, ¿cuáles son los principales consejos ahorita que ustedes le quisieran transmitir pues a toda la gente que nos está escuchando? Yo me enfoco, personalmente yo les daría 3 consejos. Si perdiste tu empleo o estás en transición, es un momento complejo, ¿no? Porque se sacudió el barco en muchos lugares. Pero el primero y más importante es asimilar, ¿no? Algo que me enseñaron en la carrera que yo no lo creía, y es una realidad, es que quedarte sin empleo entra dentro de los 5 momentos más difíciles de un ser humano en su vida, ¿no? El primero es perder un hijo, el segundo es perder un ser querido, el tercero es el divorcio, el cuarto es el encarcelamiento y el quinto es la pérdida del empleo, ¿no? Y muchas veces queremos actuar o creer que no pasó nada cuando realmente nos afecta, ¿no? Entonces, lo primero yo creo que es que encuentren esa estabilidad emocional. Y si te tiene que tomar 1 o 2 semanas, tómatelas, pero enfócate a lo que sigue. Ese es el primero. El segundo es adaptabilidad. La parte de adaptabilidad es clave hoy en día, en todos los sentidos, ¿no? Entonces, híjole, eras un ejecutivo que ganaba $170,000 en la base y 35,000 de variable, padrísimo. Ahora empieza una nueva etapa, no te estoy diciendo que te vayas a 100, pero te tienes que adaptar a lo que el mercado vaya proponiendo. Y la tercera, y también súper importante, es que luego la gente nos marca y tiene la idea de que todo se va a solucionar con una varita mágica, ¿no? Que va a llegar el headhunter, que va a llegar la empresa y te va a tocar a tu casa y te va a decir, oye, te esperamos durante 3 meses, ya acabaste, vente con nosotros. Claro. No pasa así. Yo lo que les recomiendo siempre es
muévanse de manera proactiva. Y hay muchísimos consejos que les podemos dar, y ese será tema para otra plática, pero hay muchos consejos que les podemos dar para que de manera proactiva tú busques opciones, no esperar que en tu casa o que en tu correo o con tu celular te hablan y decir, es que aplica 5 lados y nadie me habla. Hay muchísimas cosas que puedes hacer para poder buscar empleo. Ahora, hay algo súper crítico, pero antes de compartírselo, nosotros en Talentum unimos fuerzas con otras 2 firmas de reclutamiento ejecutivo, competidores, pero a manera de pro bono con nuestra comunidad hicimos una serie de 4 webinars precisamente para tocar el tema de tu pregunta, Gabriel. Entonces, si gustan, les podemos mandar la liga. Claro. Es un webinar gratuito, se va a llevar mañana a cabo a las 11 de la mañana, hora del Pacífico, y va a ser una secuencia de 4 webinars. Regresando al comentario que quería hacer yo, es sentar expectativas correctas. Una cosa fue lo que dijo el tocayo, adaptarse a las realidades, ¿no?, del mercado, pero la otra es, las personas no saben que los procesos de reclutamiento pueden llevar entre 3 y 6 meses. Entonces, yo lo que hemos platicado con personas, el tocayo y yo hemos instruido a personas es, haz un plan de expectativas y financiero. ¿Qué quiero decir? Tienes 90, 120, 150 y 180 días. ¿Cuáles son tus expectativas? Como dijo el tocayo, no, ¿sabes qué? Yo nada más quiero una posición directiva en Ciudad de México. Perfecto. Pero ya pasaron 150 días, compadre. No, pues sabes que ya me muevo a nivel nacional, ¿no? Ganaba 170, ya me muevo con 150. Entonces, de tal manera que la progresión en el tiempo vaya disminuyendo tus requerimientos o exigencias y tú sepas cómo te va a impactar eso financieramente. ¿Por qué? Porque ese va a ser el boost que te va a hacer que no estés buscando trabajo 8 horas al día, como bien lo platicó. El buscar trabajo es un trabajo. Exacto. Prácticamente. Dedicar el tiempo y el esfuerzo que requiere eso. Perdiste la chamba, sí, entra en tu proceso de duelo, acepta, no te conviertas en víctima, así de sencillo, no te conviertes en una víctima de por qué me pasó a mí, por qué, o sea, acéptalo, sí, tómate el tiempo, 1, 2, 3 semanas, pero sacúdete y pa'lante, ¿no? No, efectivamente, y yo creo que vamos a compartir también en nuestras ligas, pues yo creo que esta información de los webinars que ustedes ofrecen, porque pues, definitivamente es información muy valiosa. Claro, y más que nada, para toda la gente que nos está escuchando, que han perdido la chamba desafortunadamente, estas herramientas que nos han dado el día de hoy y las que nos van a compartir el día de mañana son muy importantes, son muy, muy importantes. Vamos a compartir también la información de Talentum para que las empresas y los empresarios que nos estén escuchando los contacten, se acerquen a ellos, para que en este momento no seamos los todólogos para ahorrarnos unos dólares o pesos y nos puedan apoyar en la búsqueda de ese talento que tanto nos hace o nos va a hacer falta, ¿no? Entonces, creo que por aquí tenemos, ya está compartida la información de Talentum y está compartida también la información de los webinars de mañana. Entonces, y del consorcio. Iremos en las redes. ¿Algún último comentario para cerrar el Lunch with the Shark del día de hoy? Espero que el próximo Lunch with the Shark sea muy pronto con ustedes 3, pero en una mesa comiendo de verdad, degustando alimentos en algún restaurante rico, ya sea de la Ciudad de México o aquí de San Diego. ¿Algún último comentario, señores? Nada, muchas gracias por el tiempo. No todo es gris en este momento, hay también muchas oportunidades, hay empresas que están creciendo, hay industrias que les está yendo muy bien, entonces hay empresas que siguen contratando, tenemos clientes que han llegado, que ya nos están pidiendo vacantes, industrias que se están reactivando. Excelente. Entonces, pues no, yo creo que como lo dijimos al principio, ¿no? Ya esto empieza a caminar, ya no estamos estancados, ya nos vamos moviendo, ya se empieza a ver la luz, entonces no desesperarnos y meterle mucho ganas. Sí. Como closing remarks, me gustaría dejar a ti, Gabriel, y al auditorio con 3 o 4 cositas.
Excelente. Amazon anunció el 1 de abril contratar 72,000 personas nuevas. Boston Consulting Group anunció que la pandemia, la crisis, todo ese rollo, el rush duró en China, Italia y España 3 meses. Nosotros empezamos el 15 de febrero, ya vamos de salida. Tercera, la bolsa de valores ha subido 40%. Cuarta, estamos viendo que Texas ya se abrió, California ya se abrió, la liga de fútbol en España se reabrió, la liga de béisbol en Corea se reabrió. Béisbol. No, de fútbol de la Bundesliga. Así es. Entonces, cosas positivas nos están pasando, hay que echarle de actitud. Esto no va a durar para siempre. A ver, la gente que pensaba y quería o decía, ya valió madre esto, no ha valido madre. Al contrario, fue un momento donde ustedes lo dijeron, creo que fue uno de los dos, Alex, que fue una pausa. Llevábamos un ritmo de vida extremadamente rápido. Los días se pasaban como si se cayera el agua. O sea, creo que ha habido una pausa en nuestras vidas de forma mundial que nos ha dado un respiro. Al mundo le dio un respiro, a la madre naturaleza le dio un respiro, cosas que antes no veíamos, hemos estado viendo ahora en redes sociales que han sucedido en el mundo. Creo que debemos de continuar en el mismo tren que vamos ahorita y olvidarnos de que las cosas son grises. Las cosas no son grises. Las cosas son grises si las quieres ver grises. Me encantó esta plática, genial plática. Alex, muy un gustazo tenerlos. Gabriel, muy buena charla. Creo que hemos visto y vamos a continuar este tema de la continuidad de las empresas. Qué tan importante es el recurso humano adicional al recurso de los dineros, que es lo que vemos nosotros, y a lo mejor eso nos cega el querer ver nada más todo en dinero, ¿no? Perfecto, Vidal, muchas gracias. No, y también pues agradecerles también a Alex y Alejandro, que es un placer tenerlos en este espacio. Muy buena distinción, Alex y Alejandro. Exacto. Así es. Gracias por su tiempo, que tengan un muy buen día y gracias a los que nos escucharon. Muchas gracias a todos. Nos vemos el día de mañana con otro Lunch with the Shark. Y pues buen provecho a todos. Bye. Bye, bye. Luego. Bye. Buena tarde.